Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Número Estelar. Hoy hemos cambiado un poco la programación, ya que, bueno, Fío y Diana están indispuestas el día de hoy. Pero igual no hemos querido dejar sin programa este jueves, ya que tenemos la compañía, como siempre, de nuestra amiga, la maestra en constelaciones familiares, Yelile Jaimes. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Buenas noches, Larry. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo le ha ido desde el último programa que nos hemos visto el día martes? Bueno, bien. Mucho movimiento. Mucho movimiento. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo yo. Y ahí tengo varias dudas también que de repente las hemos conversado en cierta parte o en cierto porcentaje en el episodio que hemos hablado de constelaciones familiares. ¿Qué tan importante? O sea, yo sé que es muy importante, aprovechando la fecha del Día de la Madre, pero siempre en las conversaciones, tanto en este programa Número Estelar, en los episodios que hemos grabado, así como también en los episodios de Conectadas, ¿qué tan importante o qué tanto tienen que ver nuestras madres o las mamás en algún trauma que nosotros desencadenemos a lo largo de nuestra vida, digamos? ¿Qué pregunta? ¿Tiene mucho que ver? El 100%. El 100%. Vamos a darle un poquito a papá. No, ambos tienen, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, porque muchas madres podrían decir, pero yo no hago nada. El que le causa traumas es su papá. Mira, en las constelaciones a veces se ve que un hijo no llega a papá porque mamá no le da permiso de llegar a papá. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que sucede? O sea, primero, el tipo de conexión que el niño tiene con mamá es un tipo de conexión que no lo tiene con papá. ¿Ok? Segundo, bueno, nosotros duramos cocinándonos 9 meses dentro del vientre de mamá. O sea, nos volvemos mamá. Durante esos 9 meses somos una sola persona. Por lo tanto, todo lo que vive mamá va como que marcando el mapa, por llamarlo de algún modo, el mapa emocional del niño, ¿ok? Entonces, si mamá discutió con papá, entonces mamá se molesta con papá, ¿y qué va a sentir el niño? Yo estoy molesto con papá. ¿Ok? Entonces, cuando el niño nace, por ejemplo, iba a decir, bueno, yo no sé por qué, pero es que yo estoy molesto con mi papá. Pero no es una molestia del niño, es una molestia de mamá, pero que se configuró en el niño porque fue lo que mamá sintió. Por eso muchas veces en las constelaciones es como que hay que pedirle permiso a mamá para que el niño se acerque a papá. Y es inconsciente, obviamente la madre no se da cuenta, ¿no? Porque claro, digamos que en un hogar normal, promedio, pues ninguna madre quiere que el hijo esté en disputa con papá, ¿ok? Pero las condiciones en que estuvo ese niño en el vientre y cómo era la relación de mamá mientras el niño estuvo en el vientre marca mucho la relación del niño con el papá. Ahora, ¿que eso se vuelve trauma? Obvio. ¿Por qué? Fíjate que yo antes pensaba, ok, una persona que tuvo una infancia difícil, que hay mamás que son de repente muy autoritarias o por el contrario son demasiado sobreprotectoras. Pero ¿qué pasa con aquellas madres que en teoría lo hacen normal, bien? O sea, que tratan de quizás no ser tan violentas, que buscan ese equilibrio. Y yo siempre digo, ok, tuviste una mamá que no te marcó quizás que tú recuerdes algo de tu infancia. Pero el primer trauma, vamos a suponer que vivió un embarazo feliz, que no hizo nada porque lo único que hizo fue dedicarse a su embarazo y la pareja estar allí con ella. O sea, 1, ¿desde qué lugar se embarazó? 2, cuando el niño nace, que cortan el cordón, ahí está el primer trauma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño se alimenta, respira, siente a través del cordón umbilical. Cuando se corta, de hecho, ayer tuve una sesión de renacimiento. ¿Cómo es esa sesión? La sesión de renacimiento son respiraciones que hace la persona donde se respira el primer mes, segundo mes, tercer mes de gestación.
y la persona experimenta lo que experimentó mamá en el primer mes, ¿ok? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? ¿Siente? Sí, siente cosas, ve cosas. He tenido casos que una vez una chica me dijo, sentí que mi papá le dijo a mi mamá que me abortara. Y estaba en su historia. Cosas así se siente. O sea, es como que la persona entre en un estado de trance en donde llega al vientre materno y obviamente el niño no es consciente, pero eso no significa que no estén pasando cosas. Que el niño no lo puede interpretar, que el niño no le pueda dar forma, no quiere decir que no está allí. O sea, eso se estampó en su célula. Porque es como que si yo estoy echando agua aquí, pero la estoy echando con color rojo, es imposible que me salga azul. Claro. Ya le eché el rojo. Algo así, ¿no? Entonces, en la sesión de ayer, yo vengo tratando a la chica, ya son 8 respiraciones, ayer fue la última, que fue el nacimiento, y obviamente va la mamá, ¿no? Y yo le pregunto a la mamá cómo fue el nacimiento, porque ella estaba muy nerviosa. Esta chica tiene una pulsión a la muerte, es decir, ella siempre busca parejas que la golpeen, y le es difícil salir de esa situación, aunque ella no quiere. O sea, se expone. Incluso una vez tuvo un episodio que se tiró un carro, o sea, wow. Es como que ella siente la vida a través de bordear la muerte. Hemos venido trabajando en Renacimiento, ella ha hecho un cambio de verdad buenísimo, pero ayer fue como la cereza del pastel cuando la mamá me dice, lo que pasa es que yo le digo, ¿cómo fue el nacimiento de ella? Me dice, no, fue normal, solo que sí, o sea, en mi barriga era muy grande y cuando estaba naciendo el doctor se dio cuenta que traía cordón al cuello y el doctor metió una tijera y cortó para que ella pudiera nacer. ¿Qué significa eso? Una niña, ella unos días antes la señora contó que se cayó y en ese momento fue cuando la niña se enrolló el cordón. ¿Qué significa nacer? Nacer es ir a la vida. Es el sello, o sea, ahí se te estampa el sello. ¿Qué sello tenía ella? Para ella ir a la vida, primero tengo que sentir que me estoy muriendo. ¿Entiendes? O sea, de ahí venía ese programa, fíjate, salió ayer en el Renacimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros ayer? Lo que hicimos fue reeditar su nacimiento. Es decir, yo la vuelvo a meter en el vientre materno allí con mamá, con una sábana, con una cobija, o sea que... Y la persona entra en crisis, ella entró en crisis y decía, tengo miedo, temblaba y yo, tranquila, respira, Y eso la apretamos bastante y la persona busca la manera y nace de nuevo. Wow. Cuando ella nace de nuevo, yo voy programando su nacimiento y reeditamos ese trauma que ella tuvo al nacer. ¿Qué me está contando? ¿En serio? Sí. Y era una... O sea, eso puede ser una explicación por lo cual busca parejas que le hagan daño. Claro, porque ella lo que busca es... O sea, ella busca la vida a través de la muerte. Pero si, a pesar de que no era consciente, en ese momento igual el recuerdo queda en el alma o algo así. Porque tú vas a definir tu vida de acuerdo a tu nacimiento. Tu nacimiento te marca. Por ejemplo, vamos a suponer que tú... naciste retrasado, o sea, se retrasó el parto. Tú vas a llegar tarde siempre a las cosas que son muy importantes. O sea, eso marca tu parte importante de tu personalidad, la forma como tú naciste, e incluso marca tus proyectos. Esta muchacha ha iniciado varios proyectos y siempre los termina. ¿Por qué? Porque para ella, corta el proyecto, no lo culmina. Porque culminar el proyecto... para ella mentalmente significaría la posibilidad de morirse. Wow. Porque viene marcada por su nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que siente el niño? O sea, el niño es una mini computadora conectada a un computador central que es la mamá y viene dependiendo de la mamá. O sea, es como que yo sé que yo voy a llegar y allá hay una persona que se va a hacer cargo de mí. Pero ¿qué pasa si esta persona no se hace cargo de mí debidamente? Es como que pareciera, yo siento que el programa que trae el niño, ¿ok?
es como que mamá es así, pero resulta que cuando nace, mamá es así. Entonces, ¿cómo Carrizo la mete en el programa que ya viene predeterminado? Entonces, ya aquí hay un conflicto. Porque mi mamá no es lo que, en cierto modo, traigo programado que debería ser. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ya el estar en el vientre, o sea, por muy perfecto que sea, siempre hay cositas que van marcando la personalidad del niño, el programa que va activando. Y ese programa quien lo activa es mamá. De hecho, se dice, hasta en la cosmovisión andina, dicen que el 95%, 95-97%, no recuerdo cuál de los dos, es la implicación emocional que tiene mamá sobre el hijo. Imagínate la importancia que es mamá, o sea, lo que marca mamá en la vida de un niño. Yo me imagino a las mamás del mundo viendo este programa y diciendo, mentira, el papá tiene la culpa. Y pues, o sea, los papás no existimos. O sea, sí, o sea, mira, ocasionamos traumas también, yo creo que sí. Claro, obviamente. Fíjate, papá significa en la vida de la persona la fuerza, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo un padre que no tiene fuerza? O sea, que no ejerce, yo no voy a tener fuerza. O sea, hay, digamos, un trauma inconsciente, o sea, totalmente. Porque yo no arranco, porque yo procrastino. Bueno, porque no has tomado la fuerza de papá. Ya, y cuando es al revés, digamos, cuando el papá es una máquina así, y los hijos no. Depende qué haya dicho mamá con respecto al comportamiento de papá. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que entran en juego muchas cosas, ¿ok? El niño viene ya con una especie de acuerdo, ¿ok? Porque él viene a experimentar él viene a vivir una experiencia. Por lo tanto, él escoge un papá de una forma y una mamá de otra forma. Y se supone que eso que nuestros padres nos dan, sea doloroso o no, es lo que nosotros tenemos que trascender como para llegar a lo que nosotros somos. Pero en el camino se cruzan muchas cosas y que lamentablemente como sociedad estamos bombardeados de un deber ser. Es que tiene que ser así, es que debe ser así, mamá tiene que ser así, papá tiene que ser así. Pero como yo siempre digo, ¿y qué pasa si mi papá no es lo que la sociedad dice que tiene que ser? Claro. ¿Qué pasa si mamá no es lo que la sociedad dice que tiene que ser? Entonces ya ahí es un resentir que hay en el niño, porque no es lo que está viendo, porque mi mamá no es como la mamá de la amiguita, porque mi mamá no es como la de la televisión, la de la película, la de la comiquita. ¿Entiendes? O sea, estamos bombardeados, lamentablemente, por muchos paradigmas o deberes ser que no se cumplen porque hay una realidad, porque mamá tiene que trabajar, porque papá tiene que trabajar. Pero, ¿qué es lo que influye, por ejemplo, en la relación de papá con respecto al niño? En la mirada que mamá tiene con papá. Realmente entre el niño y papá no debería haber conflicto. El conflicto que hay es porque mamá es quien ha vivido el conflicto. ¿Siempre? Eso no quita, ojo, que hay padres que son violentos, papás, ¿ok? Claro, y eso no quita que hay padres que envenenan a sus... O sea, envenenas en el sentido que entendemos. Claro. A los hijos contra la mamá también. Obviamente. Eso no quita que seamos santos, digamos. No. Es que no los eximen, pero... Claro. De hecho, siempre... O sea, papá es sumamente importante porque papá es... Si no hay papá es como una planta sin raíces, ¿ok? No hay estructura, en la persona no hay estructura. Pero es más de forma, ¿sabes? Siento que el sanar con papá es más de forma que con mamá. Mamá es como más profundo, ¿sabes? Mamá viene desde aquí, desde el cuerpo, desde la genética, porque... De hecho, leí algo donde se dice que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, o sea, es como ni siquiera la célula completa de papá, es una parte, todo lo demás es mamá. O sea, hasta biológicamente, ¿entiendes? Pero eso no le quita la importancia que tiene papá en la vida del niño. Claro, en uno de los programas creo que, no recuerdo si en este número estelar o en Conectadas, o en los otros, no me acuerdo. Se habló como que
O sea, la máxima labor que hace el papá en realidad es fecundar. O sea, y listo. Porque la mamá alberga los 9 meses y porque naturalmente el niño busca a su madre. Claro. Y como que si el papá está o no está, o sea, puede venir cualquier persona, lo reemplaza. Igualmente, a ver, ¿cuál es la importancia de papá? O sea, para que haya una relación saludable entre la madre y el hijo, el papá tiene que ser buen proveedor, el papá tiene que ser protector. Okay. Eso sería una relación sana con respecto al niño. Así estén separados. Así estén separados. Así se Si lleven no muy mal. No, si se llevan mal, ya ahí hay problemas. Por lo tanto, los Hay hijos problemas. siempre van a tener ¿Por problemas. qué? Porque mamá está resentida. Entonces el niño va a estar resentido también. Ah, ya, ok, pero a eso voy. O sea, claro, hay un problema, pero es porque mamá está resentida. Claro. Porque si papá cumple con ser proveedor, con cuidar, mientras mamá está gestando, o sea, míralo en la naturaleza. Cuando una hembra está embarazada, o sea, el macho cuida, el león cuida, ¿entiendes? Y eso es, o sea, esa es la función de papá. De ahí es que el niño toma fuerza. Pero ¿qué pasa si mamá entonces es luchona, que tiene que trabajar porque papá no hace, porque Claro. tengo problemas con papá, porque ahora que entonces comienza, estoy barrigona, estoy gorda, entonces mi papá no me quiere, está viendo a otra, o sea, es una serie de conflictos que mamá se arma en su cabeza que generan una química que va directamente al torrente del niño. Entonces el niño va codificando en sus células esa información que mamá le está dando. Entonces ve, o sea, no es que uno sea más importante que el otro. Ambos son súper importantes, pero la influencia de mamá es como más profunda que la de papá. Igual tenemos la información de papá, porque somos 50% papá y 50% mamá, pero cada día la ciencia demuestra más y más la influencia biológica que tiene mamá sobre el niño que papá. Cada vez son más los estudios. Y a nivel energético somos 50 y 50, pero estamos más influenciados por mamá. Ahora eso no le quita peso a la forma de ser de papá, o sea, de cómo un padre puede traumar a un niño, porque Claro. los padres normalmente o son muy violentos o mira, hay padres que vienen quizás de sus propios traumas y obligan a los niños a ser maduros. Ya. ¿Ok? Cuando son niños. Exponiéndolos a situaciones peligrosas nada más que para ver cómo el niño supera eso. Sí, o sea, te hablo No, no, de es que eso, casos, o sea, son casos que he tenido. me hace acordar a mí algo que de niño, por ejemplo, no le hacía con maldad a mi papá, pero algo quería ver, él, no sé. Cuando íbamos a la playa, me compró una tabla. Ajá. Y yo nunca entendí por qué él me dejaba, o sea, siendo niño, ¿no? Que las olas me revuelquen así Para que aprenda. intempestivamente. Yo sé que para que aprenda, pero de repente en una piscina hubiera sido más bonito. Porque literalmente yo sentía como que, o sea, a él sí le gustaba el mar. A mí sí, pero no tanto, ¿no? ¿Y ahorita? No tanto. ¿Por qué crees tú que no te gusta? Por esa revolcada. Debe ser. Entonces, fíjate qué es lo ¿cuál sería el trauma allí? O sea, ¿qué se supone que hace papá? ¿Qué te dije? Proveedor y protector. Claro. ¿Te protegió? De ¿No? repente era hasta simbólico, ¿no? Así te va a tratar la vida, tienes que levantarte. Sí, pero ahí papá deja de asumir el rol que realmente le corresponde, que es el de proteger. Te expone. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? Por lo menos tú al no sentir esa protección de papá, entonces tú te puedes volver el hijo que todo lo hace porque no confías, ¿entiendes? Ah, ya, ok. Entonces es como que El yo hago que- todo, ¿por qué? Porque no confías, o sea, no tuviste esa persona que estuviese allí para protegerte. Ah, no, sí, o sea, sí me rescataba cuando ya no Claro, cuando ya no podía. cuando no me encontraba y está así, azul, me levantaba. Bueno, mira, a ver, voy a poner un caso. Yo pedí permiso, obviamente no digo, pero hay un caso de alguien que ella no soporta que las parejas le digan, por ejemplo,
no sé, dame un tiempo, vamos. O sea, ella entra en crisis cuando escucha esa palabra. Y a mí me llamaba la atención, yo, pero ¿por qué esa palabra? ¿Por qué esa palabra? Y ¿por qué no puedes superar eso? O sea, sí duele discutir con una pareja, sí duele que te dejen, obviamente, o sea, si yo me doy un golpe, me duele, ¿entiendes? Pero ¿por qué se queda como pegada? O sea, no entendía. Bueno, y indagando, hago una regresión consciente. O sea, no es una regresión de que, respira. No, una regresión consciente allí, aquí ahora. Y llegamos a un recuerdo, se le activa un recuerdo en donde su papá la dejaba sola. Por ejemplo, como decir que llegan a este edificio, entras al ascensor con una niña de 4 añitos, pisa el ascensor y entonces abre el ascensor, deja que la niña salga y tú te vas. O sea, te puedes imaginar el trauma. Cuando ella entró a ese recuerdo, lo que dijo fue, quiero que termine. O sea, imagínate el desespero de esa niña. ¿Dónde está papá? ¿Entiendes? ¿Y qué era? Un ya vuelvo de papá. O sea, papá le dijo, ya vengo. Pero obviamente el papá estaba pendiente, la veía. Pero ella se sintió desatendida, se sintió desprotegida. Y eso llegó a un punto entonces que actualmente las parejas siempre le dicen, necesito un tiempo. Y cuando ella escucha eso, entra en crisis. Ella dice, es que no puedo. No puede, ¿por qué? Porque se le activa aquel programa. Y es un trauma horrible de sentirse así de desprotegida. Entonces, llegamos al meollo, como decimos, llegamos al origen de por qué incluso atrae personas que siempre le proponen eso, porque al final está buscando ciegamente a su papá. Claro. ¿Ves? Entonces, por eso es que en algunos puntos ella manifiesta, prefiero morirme. Claro, porque eso fue lo que pensó la niña. O sea, la niña, pero es que imagínate un niño, o sea, no nos los podemos imaginar. Tienes que estar en los pies del niño para poder experimentar lo que sintió. Y eso se vuelve un shock, se vuelve un trauma. ¿Entiendes? Entonces, en la adultez, por eso es que hay cosas que parecen tontas, que tú dices, bueno, pero esta persona... No, o sea, tú indagas y hay frases, hay palabras que activan recuerdos de los cuales ella no era consciente. Cuando ella se dio cuenta, está pasando su cuestión, su duelo, pero está como más tranquila, pues ya sabe que sí lo puede superar, ¿entiendes? Claro. Entonces, mira lo importante, o sea, siempre es que el piso por el cual nosotros nos movemos como adultos es el piso que armamos en nuestra experiencia desde concepción hasta los 6 años. Allí hay que buscar todo. Por eso es que se dice que bueno, que de alguna manera es que absolutamente todos los traumas vienen de infancia. ¿Son todos los traumas? Todos. Sí, ¿no? Como los buenos momentos también. Obviamente. O sea, los que te marcan y te definen ser una buena persona o una mala persona. Claro. Y en cuanto a mamá, ¿con quién? O sea, no sé si la pregunta sea con quién choca más, pero ¿quién está más predispuesto a que tenga más temas por solucionar con mamá? ¿El hijo o la hija? ¿O no tiene género esa situación? Es independiente. Porque yo, si bien es cierto, a consulta me llegan más mujeres, pero es por cultura, que al hombre le cuesta más expresar su emoción. El caso en los hombres impacta, yo creo que impacta hasta más fuerte. ¿En qué sentido? Porque, ¿qué es lo que pasa? Mira, se dice que las heridas de infancia son de origen edípico, ¿ok? No, pero es que es igual con papá como con mamá. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, es que el primer contacto que nosotros tenemos es mamá. O sea, independientemente que seas niño o niña, el primer contacto es mamá. ¿Entiendes? O sea, y te marca igual. Te marca igual. Para el hombre, en cuanto a número entre hombres y mujeres de terapia... ¿Qué porcentaje más o menos? Mira,
Yo diría que un 70% de mis consultantes son mujeres y un 30% hombres. Aunque últimamente me están llegando más hombres. Lo que pasa con el hombre es que al hombre se le enseñó a no llorar, a que tú eres macho, a que tú eres hombre, que tú eres valiente, que el hombre no. Y no, o sea, el hombre es tan emocional como la mujer. Siente igual que la mujer. Siente igual. La diferencia es que el hombre tiene las emociones escondidas, ¿no? O sea, no es como la mujer muestra más. Es más sentimental. Exactamente. El hombre, bueno, algunos hombres, ¿no? Son más como... no demuestran lo que sienten o no lo quieren demostrar o les cuesta mucho. Les cuesta, pero es por cultura. Es más que todo cultura. O sea, yo pienso que, por lo menos yo considero que en la sociedad el hombre está muy herido, muy herido. ¿En qué sentido? Primero, porque no se le da la oportunidad de manifestar. O sea, es como que si el hombre llora es para... eres, no sé, un cobarde, una mamita, qué sé yo. O exagerado. O es un exagerado, exacto. Y es que no se le permite. O sea, está empezando a cambiar eso, pero es que no se le permite. El hombre no se permite sentir. No se permite exteriorizar lo que siente. Entonces el hombre guarda mucho trauma. Mucho, al igual que la mujer, o sea, el hombre sufre igual y sobre todo en aquella familia donde el hermano mayor, papá no está, entonces el hombre asume fíjate que también, o sea, entre todos los casos, a veces sucede que las madres cometen el error, que es muy común, de que si tienen un primer hijo varón y por A o B la relación con la pareja no funciona, es como que la misma mujer le da la responsabilidad al hijo de que me cuide, de que me sostenga, de que me ayude con los hijos, que no significa no hacerlo, ¿ok? Porque si eres el mayor, ¿ok? Puedes colaborar, pero es que la mujer le da, o sea, la mamá le da el lugar del hombre. Y este muchacho puede terminar siendo, o sea, obviamente pareja o papá de mamá. Incluso a veces me consigo con casos en donde mamá literalmente es la hija de su hijo. Se convierte en la hija, o sea. Sí, yo conozco varios casos de esos, ¿ah? Exacto, hijo. Sobre todo de los hijos que sufren mamitis. Exactamente. Y también hay casos en donde, por ejemplo, madres que, no sé, que salieron embarazadas, solteras y qué sé yo, la sacaron de su casa y entonces les decían al niño, tú eres el culpable. ¿Y qué pasa con ese niño? Ese niño va a crecer con una culpa y va a querer cargar a mamá aquí. Incluso podría hasta dar su vida provocándose una enfermedad para pagar algo que él siente que le debe a mamá, a la vida. Y es una persona que se va a desconectar de vivir él. Él va a tener problemas con pareja, él va a tener problemas en el trabajo, va a tener miles de problemas porque siempre va a estar pendiente de mamá. Y si mamá muere, igual él va a estar pendiente del mundo. O sea, todo es más importante que él, porque está en deuda con mamá. Está en deuda con la vida porque fue lo que escuchó de niño. ¿Ves? O sea, es tan importante lo que mamá le dice al niño. Es tan importante y cala tanto y o sea, estructura el cerebro del niño. Por eso es que las madres... Mira, yo cometí muchos errores con mis hijos. Obviamente cuando mis hijos estaban pequeños yo no tenía este conocimiento. Y ahora yo miro atrás y yo digo, wow, o sea... Pero soy consciente. ¿Y hay manera de resarcir eso, no? Sí. ¿Sí hay manera? Sí, reconociéndolo. Porque entonces también ¿Piden queremos disculpas tapar... también, no? No es con el hijo, es con uno. Es yo con yo. O sea, yo darme cuenta, por ejemplo, darme cuenta que en algún momento no quise tener hijos, darme cuenta que en algún momento odié a mis hijos, no querer tapar eso con querer ser la mejor mamá del mundo y demostrarle al mundo y demostrarle a mi familia cuando por dentro no quiero. O sea, mira, hay casos que me llegan las mamás y yo digo, mira, ¿sabes qué? Dilo, o sea, dilo aquí en este espacio. No quiero tener a mi hijo, o sea, me molesta. Dilo. O
sea, cuando lo dices, lo liberas. Y solamente allí que tú te reconcilias, digamos, con esa sombra tuya, con ese, porque te da temor ser mala mamá. Cuando tú abrazas a esa mamá que tiene derecho a sentirse cansada, que no pudo, a lo que sea, es que puedes hacer ese cambio dentro de ti y cambiar tu percepción con respecto a ti. Y cuando tú cambias tu percepción con respecto a ti, tus hijos cambian la percepción con respecto a ti. Porque al final ellos te van a mirar a ti según cómo, por ejemplo, mis hijos me miran a mí según cómo yo me mire. A mamá. Si yo como mamá me siento culpable, pues mis hijos me van a estar culpando todo el tiempo de mil cosas, las haga o no. Y van a estar resentidos. Pero si yo me hago cargo de esa culpa, ellos van a empezar a cambiar esa mirada hacia mí. Ya no me van a ver con esa culpa. ¿Sí? En los casos que las mujeres han tenido pérdidas o abortos, o sea, que eso es un secreto que no se dice, pero el niño lo siente. ¿Y qué siente la mujer? O sea, que eso no, que sí, eso pasó, que era un día que me tomé la pastilla. Al final, ¿qué es un aborto? Al final, ¿qué? O sea, es matar a alguien, así, en crudo. Entonces, cuando hay un aborto, automáticamente se activa un programa. Soy una asesina. No es consciente, yo no me lo digo, no. Pero hay algo que es como que te miro, pero de vez en cuando bajo la mirada, porque es que si te miro te vas a dar cuenta de lo que yo soy. ¿Entiendes? Entonces, digamos que esas sombras que tiene allí mamá, por eso es que los hijos son rebeldes, reclaman, y por más que mamá diga, mira, pero es que yo estoy pendiente, yo voy al colegio, yo te atiendo, nunca es suficiente porque ¿qué estás creyendo tú de ti como madre? ¿Qué cosas estás ocultándote de ti? No de tus hijos, de ti. Porque la cosa no se trata de exteriorizar a los cuatro vientos porque se dice que los secretos no deben existir para no dañar al otro. No, es conmigo, la relación es conmigo. ¿Qué pienso yo de mí? Y eso es lo que va a hacer cambio en el niño. ¿Qué pasa con las mamás que, por ejemplo, no les cuesta asimilar ciertas cosas como, por ejemplo, no sé, errores o sentimientos de ellas mismas y que no votan, sino que se lo guardan y se lo guardan y se lo guardan y se lo guardan de por vida o por años, muchísimos años, décadas? Eso en algún momento revienta, me imagino. Claro. Acuérdate que lo que no se exterioriza a nivel emocional o de experiencia, que me callo, por ejemplo, que mi marido me caga palo todas las noches, yo me lo callo para que mis hijos no digan nada, eso va a reventar en algún momento. Y lo que yo siento, si yo me siento, no sé, por ejemplo, una mujer que es golpeada es una mujer que se menosprecia, ¿no? Y normalmente, no recuerdo la palabra ahorita, pero ¿qué es lo que puede desarrollarse en el árbol? O sea, puedo tener, no en mis hijos, pero sí en mis nietos, problemas de descalcificación en los huesos, artritis, ¿entiendes? Porque hay una desvalorización en la mamá. Por eso es que las madres no deberían, claro, no todas las madres están preparadas para, ¿sí? En este caso, o sea, siempre mi llamado es a que aquellas madres que, bueno, que tienen la posibilidad o la oportunidad de poder hacer cambios en ella, mira, es una liberación, hijos, nietos, pero hay madres que no, y bueno, le toca al hijo hacerse cargo, ¿ok? El hijo a través de sus experiencias puede sanar y puede liberar a la mamá. No es que constela, hay gente que me llama, mira, que quiero constelar a mi mamá, eso no existe. Yo no puedo constelar a mi madre, yo me constelo yo porque es que a mí como hija me causa ruido, me molesta tal actitud de mi mamá. Pero ellos hay que, si una mamá no tiene cómo superar su propia historia y está muy adulta, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Entiendes? Pero sí, también he tenido casos de mamás que ya están en su etapa final, muy mayores, que los hijos me llaman y la mamá accede y lo que se hace en terapia, lo único que yo hago es escucharlas. ¿Nada más? Solo escucharlas. Wow. Y dicen cosas que ellas mismas me dicen, esto no lo sabe, pero ni mi sombra. Pero ellas sienten
esa paz, ¿entiendes? Y digamos que se van, que trascienden como que más tranquila. He tenido 3 casos así, que me han llamado, que las mamás están... Me recuerdo una vez atendí una que era testigo de Jehová y yo decía, bueno, pero esta gente es como muy cerrada para la energía. Bueno, yo todo la parte terapéutica se la enfoqué con su Dios, de la manera como ella lo quería. Claro. Y eso permitió que ella desahogara, que ella hablara. ¿Entiendes? Entonces, en estos casos hay que simplemente dejar a la mamá. O sea, si mamá no quiere, no podemos hacer nada. Yo me hago cargo, me toca. Pues es el legado que dejó y tengo que hacerme cargo de eso. Vamos a saludar un ratito a las personas que están comentando. Eliana Ortiz. A ver, un segundito. Y ahora sí. Eliana Ortiz, que siempre está por aquí acompañándonos en todos los programas. Creo que la veo sí, Eliana definitivamente. Ortiz, desde Colombia. Buenas noches, Lore. Eliana Ortiz tiene una pregunta aquí. Nos dice, yo creo que muchas mujeres tenemos traumas de miedo y sobreprotección de nuestras madres y las pasamos a nuestros hijos y no los soltamos ni los dejamos ser. Repetimos patrones. Totalmente, porque acuérdate que digamos, vamos a suponer la línea de vida, ¿no? Y en esa línea de vida hay cajitas que son los traumas y esos traumas están allí. La única manera de que eso no se repita es que yo agarre esa cajita, la rompa y me meta en el trauma, ¿ok? Para atravesarlo, porque nadie, por mucho miedo que haya, por mucha historia que se tenga y por mucha, no sé, ansiedad, depresión, qué sé yo, que sienta la persona, nadie se mete en la caja. Okay. Nadie se mete en la caja porque lo que hacemos es que bordeamos la situación, pero no nos metemos. Hasta que esa caja hasta que la persona no se meta en esa caja y la rompa, la libere, eso va a seguir repitiéndose en forma de experiencia o de una enfermedad. ¿Ok? Una enfermedad, por ejemplo, de miedo, estamos hablando de que podría desarrollarse más adelante problemas en los riñones, por ejemplo. ¿Ok? Porque hablamos de miedo. Acá nos dice Lore... Qué buena pregunta. Yo nací podálica. ¿Qué significa eso? Mira, no sé si es la ayuda. Aclárame, Lore, por favor. O es la forma, o sea, no sé si es que tiene que ver con nació de pie o nació de... No recuerdo. ¿Nacer de pie? Ah, ya. En vez de que salga la cabeza primero, salen los pies primero. Creo que es eso, sin más no recuerdo, porque son muchos conceptos. Dice, nacer en posición podálica, también conocida como presentación de nalgas o presentación pelviana. Ok, nació de nalgas. Exacto. Como ¿Boca abajo? Es como que lo primero que mostró fue la colita. ¿Y las piernas? No, pues no. En ese caso no sé, los niños son súper flexibles, me imagino que lo sacan así. Ah, ya, ok, como ¿entiendes? Así. Exacto, dice, como que nacieran significa así. que el bebé no se encuentra con la cabeza hacia abajo durante el parto, sino que sus nalgas o pies son las primeras partes en llegar al canal del parto. Exactamente. Ahí, al revés, digamos. Exacto, entonces... ¿Y eso tiene un porqué? O sea, ¿tiene una consecuencia luego? Sí, claro, obvio. Yo me atrevería a decir que tú, Lore, como que te entusiasmas en la cosa y de repente te frena. No. Se da media vuelta y se va. Puede que no se vaya, pero sí se frena, o sea, le da mucho miedo porque el nacer de esa forma es frenarse. Uh-huh. Es como cuando tú metes el freno en un carro, o sea, ¿entiendes? Es simbólicamente lo que la persona puede hacer a lo largo de su vida ante los eventos que son sumamente importantes. O sea, es como que primero freno, uh-huh. ¿Ok? Eso podría ser lo que te está pasando. Me gustaría leer... que nos confirme, Lore, un poco más de información para que la maestra... Soy miedosa, dice. Claro. Entonces, pues... Eres miedosa por eso, mi amor, porque es como que... ¿Qué pasa? Cuando el niño va a nacer, marca su vida, ¿no? Y pasa por el canal de parto. Pero si te frenas, podría ser que había algo en tu entorno, problemas con papá o algo le pasó a mamá, y entonces para la bebé era más seguro estar adentro que afuera. Entonces se frenó a la hora de nacer. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tú vas
a hacer algo importante en tu vida, un proyecto, el que sea, vas a morir de miedo. O sea, tienes mucho miedo. ¿Por qué? Porque es como para tu mente, empezar un proyecto es volver a nacer, ¿sí? Y lo que se te va a mostrar es el miedo del niño al nacer que se frenó. Por algún motivo tú no querías nacer. ¿Cómo sanar el secreto de un aborto? Sí, a ver, allá. Eliana Ortiz nos dice también, nuestras palabras les pueden afectar mucho a los niños si no nos damos cuenta. ¿Eso es cierto? Les afecta. De hecho, antes de empezar el programa leí un artículo en Instagram y digo, qué casualidad que vamos a hablar de mamá y me llega esta información, ¿no? Y dice que la voz de mamá activa un 200% del cerebro del niño. Es más, activa la amígdala, que es donde están las emociones, activa, aquí lo anoté, la corteza auditiva, ¿verdad? Y el sistema de recompensa, que es lo que nos mueve a nosotros, ¿ok? Entonces imagínate, el 200% afecta la voz de mamá. Por lo tanto, es como que cada vez que mamá le dice al niño, tú eres tal cosa, está escribiendo un libro, ahí estampándole una personalidad, así lo diga jugando. ¿Por qué? Entonces, porque el niño no entiende, o sea, el cerebro no entiende. De hecho, nosotros los adultos, si yo me digo yo soy fea, yo me lo puedo decir jugando, pero mi cerebro lo está entendiendo, que es real. Entonces imagínate un niño que se está ensamblando y se está ensamblando con esas palabras que claro, recibe de niño. Entonces deberían tener más cuidado con lo que dicen las mamás. Yo a veces... ¿Y lo que decimos los papás? No importa. Claro que sí, por supuesto. Claro que impacta. Recuérdense que el niño... Es que me siento ninguneado, porque todo es importante las mamás. ¿Y nosotros qué? Muy importante. Vuelvo y repito, o sea... pero a ver, paréntesis. Ajá. Es por eso que los hijos le hacen más caso a la mamá cuando no hay violencia, obviamente, ¿no? O sea, sin sacar un... O sea, cuando no hay violencia en el sentido de le tengo miedo a mi papá, por lo tanto le hago caso a él. Pero en un contexto en que ni papá ni mamá son violentos, los hijos le hacen más caso a mamá o a papá. Con la voz hablo. Lo que pasa es lo siguiente. No es consciente. Esto que estamos leyendo no es consciente. O sea, no es que habla mamá y habla papá y el niño le va a hacer caso a mamá que a papá porque mamá impacta un 200% y papá un 10%. Sí. No. Recordemos que eso se está grabando ¿dónde? En el inconsciente. Ajá. ¿Y dónde se va a manifestar eso? En mi adultez. ¿Sí? Ya. O sea, el niño ve como sus cuidadores, papá, mamá o quienes estén sirviendo, porque de repente no son los biológicos, ¿ok? Pero quienes estén sirviendo para el niño. ¿Por qué? Porque el niño no sabe comer, no sabe, o sea, depende 100% de sus padres. Y el niño va a ir ensamblando toda esa información, pero ya existe un programa predeterminado que dice, ¿ok? Porque es un programa que viene, o sea, que está en nuestro cerebro más antiguo, ¿sí? Que es el cerebro reptiliano. ¿Qué pasa? El hombre es el que sale, caza, ¿entiendes? El que cuida mientras mamá está con la cría, mientras mamá está con el niño, amamantándolo, administrando la cueva, el alimento, ¿entiendes? Si papá ejerce una función en base a ese programa, pues mamá no tiene por qué molestarse, porque, ¿entiendes? Claro. No, pero yo digo en la práctica, o sea, por ejemplo, en mi caso, más caso mis hijos le hacen a su mamá que a mí. Le tienen miedo, a pesar que no hay violencia. Conmigo se pasean. Eso pasaba con mis hijos. Y nunca hubo violencia, pero yo los miraba y ellos temblaban. Era como... Yo digo, una más y llamo a tu mamá y le digo, uy, Diosito, no, por favor, te lo juro, no le digo. Y yo digo, ¿y cómo conmigo no es así? Yo me atrevería a decir, mira, te voy a hablar desde mi experiencia, ¿ok? Porque yo siempre me pregunté por qué mis hijos me tenían miedo. A mí me tenían miedo y yo nunca fui violenta. O sea, yo recuerdo una vez que yo estaba embarazada del varón y mi hija estaba insoportable. Me imagino que celosa por la barriga, pues yo tenía la barriga inmensa. Y se mete a bañar con el papá
y le sacó de quicio al papá, que el papá era, o sea, toda la paciencia del mundo. Y la agarró así. Y yo dije, si la golpea, porque no es lo mismo un golpe de un hombre que una mujer. Y yo le quito a la niña y le di 2 correazos. Ella quedó en la cama y yo me fui a llorar afuera porque la había golpeado, ¿no? Esa es la única vez que yo le di a la hembra. Al varón creo que nunca. Ni siquiera de regañarlo. ¿Y se acuerda su hija eso? No sé si se recuerda. Ella está aquí. No se acuerda. acuerda. Bueno, creo que se está enterando, dicho sea de paso. Menos mal, Andrea, que no te acuerdas. Pero ¿a qué voy? Yo no fui una madre de, mira, esto se hace así. No. Ajá. O sea, nunca lo hice. O sea, Y sin embargo, si estábamos en una reunión y de repente ellos venían, interrumpían, yo miraba y ellos, o sea, pero ¿qué es lo que yo he ido indagando y qué es lo que yo he ido aprendiendo a través del tiempo? Que lo que ellos me mostraban a mí eran mis miedos. Porque la que fue no violentada de golpe, pero sí de que yo fui una niña que me criaron muy como una princesa, vamos a decirlo así. O sea, yo tenía que, si yo me ensuciaba, me cambiaba, o sea, era muy engreída, pero tan engreída que todo era perfecto. Entonces yo tenía mucho miedo de equivocarme y era el miedo que tenían mis hijos. O sea, al final no era el miedo de ella, eran mis miedos lo que yo me mostraba. ¿Ves? Si yo me hago cargo de mis miedos, entonces ellos comienzan a tener más confianza conmigo. Ah, ok. ¿Sí lo entendiste? Entonces... Claro, porque eso es indistinto. Hay hijos que le hacen más caso claro, a mamá y hay otros que le hacen más caso. Ahora la respuesta a lo que tú dijiste. Porque otro ejemplo, un día entramos a una farmacia, yo entro con la niña, creo que andaba con los 2, compré y salí y se me olvidó algo. Y mi esposo se baja. Y mi esposo llega al carro así. Yo, ¿qué pasó? Tumbaron una montaña así de sueros que tenían en exhibición. Y yo le digo, ¿por qué hacen eso contigo y conmigo no? Pero tampoco era que yo los regañaba, pero ellos conmigo andaban normal. Ah, ya, o sea que... ¿Qué me reflejaban ellos a mí? ¿Qué me reflejaban ellos a mí? A mí. Perfecta. Porque yo fui una niña que criaron así. O sea, yo fui una niña muy temerosa. De equivocarme, de ensuciarme, o sea, ¿entiendes? Entonces ellos conmigo, a mí me reflejaban tengo que andar con cuidado, ¿verdad? De hecho, yo considero que mis hijos no fueron inquietos, no fueron metidos, ellos fueron muy tranquilos. Y si bien es cierto, ellos me tenían miedo, ellos estaban reflejando, siendo espejo de unos miedos de los cuales yo no era consciente. Porque yo no me acordaba. Para mí, yo había sido la niña engreída de la familia que me crió. Pero cuando yo comienzo a estudiar esto, que comienzo a indagar mi historia, es que me doy cuenta, ¿entiendes? Y con el papá, como es más flexible, se le pasaban por la cabeza. Yo me recuerdo que mi mamá le decía a Juan, esos muchachos suyos le bailan con el budar en la cabeza, algo así. O sea, es como que hacen lo que le da la gana y usted no va a hacer nunca nada. Pero sí, digamos que en la relación, en mi caso, papá era como el más flexible, el que una vez me recuerdo que estaban tremendos y ya voy a poner orden, ¿no? Y yo escucho como que le estaba dando, y cuando abro la puerta, él dándole a la cama y ellos viendo televisión. ¿Entiendes? O sea, era como que ese juego, y ellos tenían como esa complicidad con papá que no la tenían conmigo. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, porque ¿qué pasa? Algo que sí mantuvimos él y yo es que nunca nos desautorizamos delante de ellos. ¿Entiendes? Claro, nunca. Importantísimo, ¿no? Era súper importante eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, al final eran mis miedos. O sea, hoy comprendo que el miedo que ellos sentían hacia mí era como que es como un espejo. Ese miedo que yo veía era mi propio miedo. Vamos a leer más comentarios que hay por aquí. A ver, vamos viendo. Dice Alicia Rodríguez: hola, ¿cómo sanar el secreto de un aborto? Mira. ¿A qué se refiere? A que no lo ha contado. Al que no lo ha contado. Fíjate,
Al aborto lo que hay que hacer es darle lugar, pero tú, o la persona que se haya hecho el aborto. Ahora, puede ser un aborto inducido como puede ser uno natural. Claro, una pérdida. Claro, una ¿entiendes? pérdida. ¿Qué es lo que pasa con el aborto cuando no se le da lugar? Fíjate lo importante que es sanar el aborto. Porque si yo lo mantengo a escondida hasta de mí misma, o sea, no quiero reconocer no lo converso conmigo, o sea, sé que eso pasó y quedó allá atrás. Uh-huh. Los hijos tienen unas características. El primer hijo tiende a ser líder, el segundo amiguero, el tercero es estratega, el cuarto es extremista. ¿Eso siempre se repite, ese patrón? Sí, cuando llega un quinto, viene siendo líder otra vez. ¿Puedes repetir, por favor? El primero es líder. Ya. ¿Ok? El segundo es amiguero. Ok. Él le va a dar más importancia a lo de afuera que a la casa. El tercero es estratega. Ya. Estratega, ¿por qué? Porque tiene que pasar por el segundo y por el primero para llegar a papá y a mamá. Uh-huh. ¿Ok? Y el cuarto es extremista. ¿Qué significa ser extremista? Si va a hacer algo bueno, lo va a hacer perfecto, pero si va a hacer algo malo, lo hace, pero bien mal. Uh-huh. ¿Ok? Si nace un quinto, viene siendo otra vez uno. Entonces, ¿qué pasa si yo tuve una pérdida o un aborto? Ese aborto era el líder, ¿ok? Pasan los años y tengo un hijo. Y yo hago creer al mundo, a mi esposo, yo misma, mi primogénito. Claro. Entonces, este niño que va por naturaleza es amiguero, va a buscar ser líder y va a sentir un peso. Entonces, él se puede sentir perdido de no saber qué hacer, porque no está en su lugar. Claro. Entonces, ¿cómo sanas tú ese aborto? Reconociéndolo tú. O sea, que tú internamente sepas que si tienes 2 hijos más el aborto, tú digas, bueno, no tengo 2, tengo 3. Y a ese aborto, ¿cómo le das lugar? Teniendo... Una de las cosas que a mí me gusta decirle a la persona es, uno, que agarre una representación de un muñequito y haga, según tu religión, el proceso como cuando alguien muere, ¿no? Lo entierras, lo cremas, lo que sea. Figurativo. Claro. O sea, como... Primero porque le vas a cerrar ese ciclo en tu vida. Porque si yo, culturalmente, según mi religión, los muertos se entierran, y si yo tengo un aborto y no lo he enterrado, ese duelo está abierto todavía, ¿ok? Yo necesito cerrarlo. Entonces, Uh-huh. Una forma puede ser que tú entierres un muñequito, le pongas nombre y todo. Con eso estás cerrando en tu mente ese ciclo. Y lo otro es que compres un muñequito o una pulserita, algo que represente a ese niño, le pones un nombre y le das lugar. Es decir, tú sabes que ya tú tienes, no tengo 2 hijos, sino que tengo 3. 1 que murió y 2. Porque incluso puede correr el riesgo de que uno de tus hijos vivos quiera darle lugar a esa pérdida o aborto, que aunque tú no lo has dicho, esa información está. Y eso significa, ¿en qué lo influye? En que la persona no siente que tiene un propósito, no siente que tiene futuro. ¿Por qué? Porque está viendo la vida a través de un muerto. Un muerto no tiene futuro. Uh-huh. ¿Eso se podría interpretar como brujería, no? No, ¿qué? No. ¿Qué? El enterrar el muñequito. No. Eso es un acto psicomágico para que ¿Psicomágico? Sí, o chamánico, un ritual. Okay. ¿Por qué? Porque la mente es muy arquetípica. Entonces, es muy simbólica y se mueve por simbología. Entonces, eso es una manera como para la mente... Nada es, mejor dicho, todo es real. Si yo entierro un muñequito, tu mente va a decir... ok, sí, o sea, la pérdida ya está aquí, se enterró, se llama fulano, y dentro de ti ya tiene un lugar. Entonces tus otros hijos automáticamente van a tomar el lugar que les corresponde. ¿Es como persinarse? No. No. Eso es otra cosa. Ah, ya, claro, no, pero me refiero en cuanto a rituales. Sí, persinarse es un ritual. Uh-huh. Es un ritual. Vamos a ver otro comentario. Lore nos dice, wow, muchas gracias. A ver, acá tengo... Eliana nos dice, ¿podrías ampliar info sobre partos demorados y que al bebé se lo llevaron a incubadora y no tuvo contacto con la madre hasta el otro día? Eso se llama un movimiento interrumpido. ¿Por qué? Porque se supone que hay un movimiento natural. ¿Cuál es el movimiento natural? Que el hijo nazca, esté con mamá, ¿ok?
de por sí ya los partos son traumáticos, ¿ok? Porque son como deshumanizados, no hay... Es como que si el bebé como es bebé y no llora, no habla, no nada, pues entonces lo tratan, lo cortan, qué sé yo, lo golpean para que llore, ¿entiendes? Entonces ya el parto en sí es algo traumático. Ahora, cuando el niño es separado de mamá por mucho tiempo, sería bueno, no sé qué edad tiene tu hijo, pero podrían volver a reconectar. Una forma puede ser que agarres tú un biberón, así sea un niño de 30 años, tu hijo, y colócalo en tu pecho y dale tetero, o sea, volver a conectar. Créanme que si lo hacen desde el corazón, o sea, tengo clientes que les envío eso y ellos vuelven a revivir ese momento y es como que conectan, ¿ok? Uh-huh. ¿En qué lo afecta? Bueno, puede ser una persona insegura, puede ser una persona que no confía en la vida porque siente que mamá lo dejó, lo abandonó, estuvo expuesto en una incubadora, o sea, puede ser una persona que le dé miedo estar sola, ¿ok? Y que no confía en la vida en términos generales. Uh-huh. A ver, vamos a ver otra pregunta que está por aquí. Ya saben que pueden enviar sus preguntas, que la maestra Yerilé con mucho gusto les va a responder. Alicia Rodríguez nos dice: mi hija cada 7 años ha tenido enfermedades raras. ¿Tendrá algo que ver un aborto antes que ella? ¿Ese aborto fue provocado? O, bueno, sí, si es aborto es provocado, no es pérdida. No, pero puede ser natural, o sea que... habría que ver, ¿no? Porque si fue que el niño se salió, o sea, es una pérdida involuntaria, ¿ok? Significa que es una muerte inesperada y eso podría convertirse en un yaciente para tu hijo. O sea, literalmente carga un muertico encima. Eso por un lado. Por otro lado, si la niña tú dices que se enferma cada 7 años, habría que ver cuando un niño se enferma, si un niño nace enfermo, es porque viene de tu árbol, ¿ok? Es algo que viene en tu árbol y él lo muestra. Pero si la niña se enferma a partir de los 7 años, hay algo con respecto al número 7 en tu vida. O sea, yo te invitaría a que revises qué te pasó a ti cuando tú estabas pequeña, a los 7, 6, entre los 6, 7, 8 años. ¿Qué pasó que te marcó que tu hija de alguna manera está mostrando? Habría que ver qué tipo de enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si son enfermedades de la piel, entonces es con mamá, no querías el contacto con mamá porque hubo separación. Si es problema de hueso, o sea, todo depende también del síntoma que esté mostrando, pero ahí hay una información. Si es cada 7 años, quiere decir que seguramente a ti te pasó algo a los 7 años, 6, 7, 8 años, que la niña lo está mostrando. O sea, siempre tiene que ver con la mamá. Sí, muy poco, o sea, con papá normalmente es cuando la persona tiene problemas, qué sé yo, de pareja, de procrastina, seguridad. Ok, porque además biológicamente, o sea, la información viene de mamá. Claro. ¿Entiendes? ¿Hasta cuando procrastinan? Claro, porque fuerza, hablo de la fuerza con la que yo inicio, sostengo y termino algo. Si yo tengo la mitad es porque no tengo fuerza. Interesante. A ver, Yolanda Chávez nos dice: hola, ¿cómo están? Bendiciones, muy buen programa. ¿Qué pasa con mis hijos si yo fui rebelde? Me imagino que dice. Gracias, Yolanda Chávez, desde Costa Rica. Hola, Yolanda, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué pasa con tus hijos si tú fuiste rebelde? Habría que ver por qué tu rebeldía. Pero podría ser, si tú fuiste rebelde, quiere decir que tú tenías rabia hacia uno de tus padres. Por lo tanto, ¿qué podría pasar con tus hijos? Que tus hijos tengan rabia contigo, o sea, que estén siempre como que llevándote la contraria, y que hay niños que son iracundos, hay niños que son que o sea, les gusta llevarle la contraria a mamá, es porque están mostrando la rabia que te llevó a ti ser rebelde. Ya, pero puede ser una rebeldía no contra papá o contra mamá. Rebeldía. ¿Es rebeldía? Es rebelde. Pues, si yo estoy rebelde, entonces me vuelvo hippie para el rebelde contra la sociedad. ¿Con quién estoy siendo rebelde? Con mamá.
O sea, si yo soy rebelde, en el caso que es hombre, por ejemplo, que es varón. O si yo fui rebelde desde niño, por ejemplo. Es igual. Igual, o sea, tú estás buscando también, o sea, estás en pelea con mamá. Estás demostrándole a mamá algo. Estás buscando algo. Porque la rebeldía es, o sea, yo me rebelo. Mamá es vida. Entonces, si yo estoy rebelde, no sé, con la sociedad, yo no estoy de acuerdo, no sé, con la gente que pesca. Entonces, voy a ponerme en el mar y eso es rebeldía con mamá. O sea, es con la vida, ¿entiendes? Mamá es la vida. Mamá es la vida. Papá. Es todo. Papá es fuerza. Papá es fuerza. Voluntad, determinación. Pero digamos que lo más importante es mamá. ¿Sí? Ya. Le cuesta decir, aceptar. Tranquila, que yo entiendo. Dice, muchísimas gracias, valiosísima información, nos dice Eliana, nos dice Lore también. Muchas veces siento que mi familia no lo es. A veces no me siento parte. ¿Qué podrá hacer? No se siente parte de su familia, dice Lore. Interesante, Lore. Porque si no te sientes parte, pueden ser dos cosas. A veces me he conseguido que papá no es papá. A veces me he conseguido que tú podrías estar en lealtad con un excluido de tu sistema familiar. Es decir, alguien que hizo algo que causó daño en tu sistema y lo excluyeron. Es decir, ese no es familia mía. ¿Entiendes? Okay. Como fue excluido, entonces tú lo representas a él y tú te sientes así. Porque como una él. cosa es que te sientes y otra cosa es que te traten. También podría haber, a veces, o sea, normalmente son esas dos cosas. O que estoy en lealtad con un excluido, o que hay un secretito por allí, o incluso podría ser, Lore, que tú no fuiste esperada o sea, que tu mamá se embarazó, pero no fuiste buscada. Llegaste así como que de paracaídas y es como literal cuando tú entras a un cuarto y todo el mundo te ve y tú dices, trágame tierra, o sea, no pertenezco aquí, ¿entiendes? O sea, podría venir que tu mamá se embarazó y en el momento quizás no estuvo preparada y quizás pensó, no puedo con esto, o sea, podría venir de allí. Ahí está, mira. Esta es Lady. A ver, dice, buenas noches. Si a mi mamá la hicieron abortar 2 veces, ¿tiene que ver algo con mi aborto, que fue natural? O sea, a su mamá creo que la hicieron abortar y ella no se le vino el bebé. Sí, podría, porque, a ver, si tu mamá, habría que ver qué siente tu mamá con respecto a esos abortos, ¿no? Si no le ha dado, bueno, que la hicieron abortar, o sea, ni siquiera fue que abortó, la hicieron abortar, ella no quería. Entonces, en tu familia debe venir repitiéndose abortos, hasta que alguien corte ese, dándole lugar a todas esas pérdidas. 2, ¿cómo se sintió mamá con ese aborto? ¿Cómo te sentiste tú con ese aborto? Porque tú podrías estar representando esos abortos de mamá. Porque quizás a mamá la hicieron abortar y ni siquiera le permitieron, que suele suceder, que viva ese duelo. Y entonces tú cuando pierdes un niño de manera natural, sí o sí vives el duelo, porque tú lo estabas esperando y te vas a permitir vivir el duelo. Y ese duelo podía ser el tuyo más el de mamá, que seguramente no dejaron que lo vivieran porque la obligaron a abortar. ¿Sí? Qué interesante. Hace unos días vi un reportaje, pasaron el caso de un, o sea, era un reportaje policial, que era una historia media rara, que me llamó muchísimo la atención, que no sé por qué ahorita se me ha venido a la mente. Era un joven con todas las comodidades del mundo, en La Molina, papás separados. Pésima relación con la mamá. Pésima, la peor. Con sus problemas, el chico, psicológicos, de engreimiento, etc. Conoce con una chica que era igual que él o peor. Y entre los dos la asesinan a la mamá. Y después de eso, resulta que no era su mamá. Había otra mamá que sale después, o sea, como para completar la cerecita del horrendo crimen, la señora a la que él tanto odiaba no era su mamá.
Lo que pasó allí es que le ocultaron al niño su origen. Y nosotros creemos que cuando ocultamos las cosas no se descubre, pero la información está. ¿Qué pasa? Cuando un niño es adoptado, a veces por alguna situación o por alguna condición, digamos, puede no ser viable que el niño se entere quién es la mamá. Pongámonos a ese caso extremo. Pero eso no significa que la mamá adoptiva no reconozca que tiene una mamá y que es como es. Claro. ¿Ok? Porque al darle el reconocimiento, automáticamente la vida da permiso para que ese niño se quede en orden con esa mamá adoptiva. Pero si no es, o sea, lo más seguro es que, bueno, habría que ver qué pasó, ¿no? Pero una pudo haber sido que le quitaron el niño, o sea, habría que ver qué hay allí. Pero lo que sí es cierto es que esta mamá no tenía buena relación o muy conflictivo la relación con la madre biológica. Ahora la pregunta, ¿el papá quién era? O sea, a ver. No era ninguno de los dos. Ah, ok. Porque a veces hay cruces, ¿no? Que el papá tiene, no sé, un hijo con una criada y entonces... Entonces es por eso, o sea, era una rabia que tenía el alma. El alma. Y habría que ver qué información había en su árbol biológico, ¿no? Porque de repente hay un asesino por allí. Claro. O sea, ya. Pero eso no quita que también tenga mucho que ver la crianza que le dieron. Obviamente. O sea, claro, una cosa es la historia antes de, que nadie conocía, que puede ser, pero también quita el darte todo sin que te lo ganes, el engreírte, Fíjate que cuando... el que no respetes. Normalmente cuando una madre da todo o un padre da todo es porque sienten culpa por algo. Entonces quizás que estaban tapando una culpa que al final no tapan, porque miran en lo que... O sea, ojo, esa historia se puede haber repetido en otro lado y no puede que no termine con ese desenlace, ¿no? Porque cada persona es un mundo totalmente diferente al otro, así vivan experiencias similares. Pero en este caso, pues, quiere decir que esta señora sentía mucha culpa. Por eso habría que ver qué hay de oscuro en la manera en cómo ese niño llega a esa familia. Porque ahí se ve claramente que hay culpa. Si no, ella no hubiese sido así como fue con él. Interesante. Sí. Ese día mientras veíamos, o sea, era horrendo. Impactante. Es que sí, es impactante, sí. Y es más, hay videos donde, o sea, no hay videos del crimen, sino que hay videos de la forma de ser del chico, ¿no? Entonces ahí se nota clarito que, no sé, mucha sobreprotección, engreimiento, etcétera. Pero muchas cosas. Es que al final, creo que lo comenté una vez, la sobreprotección viene siendo violencia. Es una violencia. Tal cual como que si tú le cayeras a palo al niño. Es lo mismo. A ver, vamos a leer otro mensaje de Lore y luego leemos el de Janet. Lore nos está complementando los mensajes anteriores. Dice, ellos realmente son mis padres. Soy la hija mayor y fui muy esperada. Me resuena más lo de mi abuelo. Él fue muy juzgado por su alcoholismo. Muchas gracias. Entonces tú estás representando a tu abuelo porque tu abuelo viene siendo el excluido. Entonces es como que si, a ver, es como lo que tú sientes, porque fíjate que si fuiste muy esperada, y me imagino que si fuiste esperada, pues fuiste tratada dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero si tú tienes esa sensación, es porque lo que tú estás sintiendo no es tuyo, es de tu abuelo, porque fue tu abuelo el que se sintió así, el que se sintió que no pertenecía por ser alcohólico. Pero qué interesante cómo dio con eso. Sí. Es más, todas las personas que preguntan, usted tiene la respuesta. Ya me quedo así, en shock. Sí, la vez pasada también con lo del riñón, ni sé qué cosa. Sí. Yo me sorprendo nomás. Janet Zarzosa nos dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos. Quiero saber cómo puedo ayudar a mis 2 hijos. Ellos siempre se quejan mucho de sus vidas y yo siempre he sido positiva por muy dura que sea. Cuidado con un positivismo negativo. Me refiero ¿Cómo es eso? A que, o sea, me está doliendo el dedo y yo digo, no me duele. Y por dentro estoy,
O estoy sufriendo algo. Y no lo expresa. Y no Entonces lo expresa. eso da rabia en los hijos porque no eres coherente. Estás mostrando una cara que no es lo que ellos sienten. Sí se dan cuenta y claro, sienten y perciben. inconscientemente lo pueden percibir. Ujú. ¿Ok? Porque yo puedo mostrar, sí, estoy bien y si no estoy, eso le da rabia. O sea, miren, no hay nada más saludable para una relación entre los padres y los hijos que los padres sean totalmente coherentes. O sea, si yo hoy siento que no puedo, que me siento mal, que estoy molesta con mi pareja, pues lo vivo, lo manifiesto. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que el padre o la madre siempre tienen que cuidar? Que no se desordenen. Porque es como que me caí, pido la ayuda de mi hijo, ayúdame a levantar porque no puedo, ¿ok? Pero no te olvides que yo soy la grande, que tú eres mi hijo, ¿ok? Entonces, lo que podría estar pasando allí es que tienes un positivismo que no es coherente con lo que realmente hay en tu mundo interior. Y eso le da rabia a tus hijos. Qué interesante. Yo tengo una pregunta que me vengo haciendo hace un tiempo. Este tatuaje que tengo aquí, yo lo oculté o sea, yo lo tengo desde los 16 años. Y ninguno, bueno, mi mamá sí me ha dado, aunque ella diga que no, porque todas las mamás dicen, no, yo. Mi mamá sí me ha dado cuando ha tenido la oportunidad por ahí, sus cuantos golpecitos. No salvajemente, pero sí me ha caído. ¿Para qué? Mi papá no. Nunca. A la justa me habrá gritado 2 veces en la vida, que yo recuerde. Yo recuerdo una, yo quiero asumir que han sido 2, porque una me parece muy poco. Pero, por ejemplo, este tatuaje yo no se lo mostré nunca. ¿A tu papá? Sí. De los 16 años. Recién se lo he mostrado a los 33, 34, ya con hijos. Y no porque se lo mostré, me olvidé. Y te lo vio. Y me lo vio. Entonces yo digo, en cuanto al respeto, no había miedo. Yo le podía haber mostrado, no me hubiera dicho nada. Igual, en algún momento, cuando yo fumaba, nunca se me hubiera ocurrido por la cabeza fumar delante de él. Por respeto. No porque me vaya a pegar. Dices nada. tú que por respeto. Ok, sí, es lo que yo creo. Te tengo la respuesta. Ya, espérese. Entonces, hoy no pasa eso. O sea, hay menos respeto en los hijos con los padres. Es lo que puedo percibir, por lo que escucho, por lo que veo. Por ejemplo, ¿eso por qué es? ¿Hay un por qué? Sí, sí. Los niños que están llegando ahorita, ¿qué pasa? Mira, nosotros venimos de una era donde había mucho victimismo y mucho tiene que ser así. O sea, era que tu papá te miraba mal y ya tú te ponías derechito. Ahorita tú miras mal a un niño y el niño dice, ¿por qué tú me estás mirando así? O sea, son retadores. ¿Okay? Sí. Los niños son más retadores. ¿Qué? O sea, antes que le ibas a poder tú responder algo así a tu mamá o a tu papá. Dabas al niño por acá, el niño se ponía derechito, pero tú das así, entonces, mamá, ¿por qué me estás pegando? O sea, con la mirada vienen nomás. sin filtro. Ajá. O sea, vienen más honestos. Ok. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que se ha perdido el respeto. Lo que pasa es que hay un llamado de atención en cuanto al cambio energético que hay por la evolución que está atravesando el colectivo en este momento, ¿ok? En donde no hay tiempo para hacernos cargo de tanta historia. ¿Entiendes? O sea, el niño no tiene tiempo, el tiempo que hemos tenido nosotros, quizás hasta tú, porque tú y yo somos de generaciones diferentes. Claro. Pero los niños de ahora no. Por eso es que, a ver, yo soy de una generación de transición, pero ustedes, la generación de ustedes como padres, jóvenes, tienen que estar más pilas, o sea, de sanar más rápido porque estos niños no tienen el tiempo que nosotros hemos tenido para sanar. O sea, yo pienso que con el tiempo no muy lejano, por ejemplo, las constelaciones, que es una terapia, yo pienso que hoy en día es el mejor legado a la humanidad para sanar, pero que
dentro de muy poco tiempo, ellas van a pasar a la historia, por lo menos de la manera en que se hace. Porque es que no hay tiempo de estar mirando tanto al pasado, cada vez hay menos tiempo. Pero sin embargo... Energéticamente. Sin embargo, ahora hay más problemas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños de ahora vienen a romper con tanta estructura que quedó obsoleta. Ajá. Porque todos nosotros tenemos trauma, ¿entiendes? Sí. Y los niños de ahora vienen como con una capacidad de defenderse más porque es que no tienen tiempo de sanar tanto trauma como el que nosotros traemos en la cola, pues, ¿entiendes? Ajá. Porque no hay tiempo. O sea, ahorita la prioridad no es... No ahorita. Dentro de muy poco tiempo ya no va a haber tiempo de sanar. El tiempo es avanzar, 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 avanzar. Porque hay un cambio evolutivo en la humanidad, en el planeta, en la sociedad, las estructuras, lo que conocemos como familia. O sea, todo se está cayendo. Anteriormente, la familia, entonces hay que reunirse en la casa materna y todo y tal. Y así tú no quisieras, tú tenías que ir porque tenías que cumplir. Ahorita no. No, o para la visita. ¡Ay, qué hermosa familia! Y cerraban la puerta de la visita. ¡Ah, te odio, maldito! Exactamente. Entonces, ahorita no hay tiempo para eso. Ahorita la prioridad es la evolución del ser humano, la evolución de la conciencia y el cambio en las estructuras de lo que conocemos. Entonces, por eso es que cada vez hay más gente abierta que a hacer terapias, a buscar este tipo de ayudas, porque ya una consulta, por ejemplo, con psicólogos que uno dura años yendo, o sea, las terapias cada día evolucionan más porque es que hay menos tiempo. Ya, claro, pero yo veo, por ejemplo, no sé si yo me equivoqué, pero ahora hay más temas de salud mental. O sea, antes la gente pasaba saliva nomás. Pasaba saliva y decía, es más, ahora los adultos de ahora le dicen a sus hijos, problemas, los míos, los de mi época, los tuyos, esos no son problemas. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros veníamos en una cultura que era muy restrictiva y nosotros veníamos programados para esa cultura, ¿entiendes? Ajá. Pero los niños de ahora es como que no tienen esa información. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que ellos encajen en nuestro mundo y ellos no pueden encajar. Ellos tienen otra información. De hecho, cuando un niño hoy en día llega a una familia, llega con una información valiosa. Tantos niños que dicen especiales, entonces, ¿qué pastilla? Dormirlo para que encajen en una sociedad que está quedando ya atrás, ¿entiendes? Entonces, no es adaptar a esos niños a nosotros, es nosotros adaptarnos a lo que ellos traen. Pero para que ellos sean unos niños, digamos... emocionalmente saludables, en vez de enfocarme en ellos, yo me enfoco en mí como padre o como madre. Claro. ¿Okay? Para que ellos sean emocionalmente estables y podamos como padres tomar esa información que ellos traen. O sea, eso quiere decir que inconscientemente, como padres, en cierta manera, queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros hemos sufrido. En el fondo sí. Porque siempre nos vamos el padre que no se hace cargo de su historia, al final es como que puede pasar, si mi padre me enseñó a golpe, pues yo te enseño a golpe también. O se va al otro extremo. Exacto, siempre pasa que entonces, eso. O sea, te doy todo porque yo no quiero que sufras, pero ni esto. Porque o sea, yo lo sufrí. Los extremos pero no son juzgando. buenos. Los extremos no son buenos. O sea, estás haciendo lo mismo, pero al otro lado, a la otra cara. Vamos a leer otro comentario más. Nos dice Janet Zarzosa. O sea, yo he sido sincera con todo y transparente con mi vida para ellos. Y tenemos una excelente relación. Pero ellos se quejan de la vida que tienen. Y es como que se arrepienten de sus decisiones. Mira. Eso pasa mucho ahora, ¿eh? Como que los hijos de ahora se quejan de su vida. Me gustaría saber qué edad tienen. Si puedes colocar allí la edad que tienen. Pero yo puedo extraer de todo lo que has escrito, que fíjate que me llama la atención que tú siempre estás enfocada hacia afuera. O sea, yo soy transparente con mi vida para ellos. No, a mí no me interesa que tú seas transparente para ellos. A mí me interesa que tú seas transparente contigo. ¿Sí? Entonces, tú todo lo estás proyectando hacia ellos. Entonces, caemos en lo mismo. Hay una incoherencia. Ya son adultos, 30 y 26 años. ¿Y ahora, ella también, su edad? Fíjate, no, de los niños. Fíjate que cuando tú dices que se arrepiente de sus decisiones, eso podría estar... Mira, si se arrepienten de sus decisiones,
obviamente ya por la edad que tienen, ellos podían estar tomando decisiones desde lugares que no son los de ellos. Habría que ver en qué lugar están ocupando dentro de tu núcleo familiar. ¿Ok? Segundo, también tiene que ver contigo. O sea, ¿en qué aspecto de tu vida con respecto a ti te has arrepentido? Y se arrepienten de su decisión y se quejan de la vida. Entonces, la invitación es a que tú te reconcilies con esa parte tuya en donde quizás tomaste una decisión que cambió por completo tu vida, que dejaste de hacer algo y que no pasa nada. O sea, es reconocerlo para que eso se libere y haya, ¿cómo se llama? Una reconciliación con la vida, porque ellos se están quejando de la vida y la vida es mamá. Se están quejando de ti, pero también tiene que ver contigo, porque de repente ellos están viviendo y para ellos es cómodo estar en conflicto con la vida, pero a ti te está ocasionando algo. Entonces, si te está ocasionando a ti, es porque eso tienes que verlo, pero hacia tu interior. Me encanta porque usted es bien dura, directa. O sea, dice las cosas sin filtro. Janet, me interesa muchísimo saber si en algo te hace sentido todo lo que te ha comentado la maestra Yelile. Estoy segurísimo que sí. Pero lo único que puedo hacer para ayudarlo es ayudarte a ti. O sea, busca en ti. Solo eso. Uh-huh. Hola, Paola Bossi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos desde Argentina. Paola Bossi también siempre está viendo nuestros videos. Qué bien, Paola. Buenas noches. En todos los demás programas. Bien interesante todo esto, ¿no? Siempre en todos los programas hay algo que yo me he dado cuenta que la caracteriza en este y en los otros como Conectadas y en los otros también, en el programa Los Otros, que usted siempre dice, todo va hacia mamá. Dime de qué pie cojeas y te voy a decir qué mamá tienes, prácticamente. Esa frase no la dice, pero prácticamente es eso. Dime qué pie cojeas y qué mamá tienes. O qué te pasó con mamá. O qué pasó en tu infancia. Ajá. O sea, en ese contexto, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que más? Es que no, a mí me llega de todo. Sí, pero no hay como que algo que usted dice, ay, de nuevo con este tema. Últimamente lo que más llega son jóvenes con ansiedad. Ok. Y madres bien perpetradoras. Bien perpetradoras que ahora son así como que un angelito de Dios o sea... ¿En qué sentido perpetradoras? Que han sido, o sea, a ver, madres que por ejemplo tuvieron que abandonar a sus hijos. Ajá. Por irse a trabajar o a otro país o con otro hombre también, ¿ok? Y hoy en día, como tú dices de tu mamá, ella nunca va a reconocer, o sea, las madres nunca reconocemos los errores y ahí es donde está el error. ¿Cómo podemos ayudar? Esta respuesta es para ti y para todas las mamás que están conectadas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Mirándonos nosotras. O sea, que la mamá... Reconciliarme yo y reconocer yo, ¿sabes qué? Con ella misma. Perdón por la expresión, pero decir, verga, cuando mi hijo estaba pequeño, la cagué. Listo. O sea, el reconocer eso, el sentirlo y darme la oportunidad de que eso salga de mí, libera a los hijos. Y no es necesario que se lo diga a nadie. No, el trabajo para ella es misma. Es contigo. Y eso le va a ayudar un montón a sus hijos. Exactamente. Y mira, a veces tengo casos que yo le digo a la persona, lo mejor que tú puedes hacer es sacar a tu mamá de tu entorno. ¿En serio? Sí. Incluso una vez tuve un caso de alguien que le dije que hiciera, creo que fue cuarentena. Por 40 días no tener contacto. Ojo, no tener contacto es que nadie le diga nada de papá y de mamá durante esos 40 días. Y resulta que era una familia migrante. Durante esos 40 días papá decidió irse a Estados Unidos. Yelile, no te puedes despedir. Así. Y hoy en día, ese chico está teniendo éxito. Wow. Porque, ¿qué pasa? Eso Cuando es muy importante, ¿no? mira, a ver, voy a poner un ejemplo.
Si el origen de mi conflicto, yo de adulta, si el origen de mi conflicto es mi mamá, es como que si yo trabajo en un sitio con hornos y me quemo, ¿ok? Si yo voy al médico, ¿qué va a decir el médico? Aquí está la cremita y por 15 días no entres a lo caliente porque si no, no te vas a curar. Ya. ¿Bien? Entonces, si el motivo de mi conflicto es mi mamá es el horno. Para yo curar esa herida, primero tengo que verla y alejarme de la fuente del origen, de la fuente del conflicto, de la herida. Cuando eso cicatrice, yo puedo ver a mamá con otros ojos. Entonces yo siempre le digo a la persona, yo no te voy a decir que vas a abrazar y amar a tu mamá, quizás nunca te nazca, pero lo que sí te puedo decir es que vas a mirarla con otros ojos cuando esa herida sane. Qué ejemplo tan espectacular acaba de dar. Creo que se entendió. O sea, el que no entendió, es increíble el ejemplo que acaba de dar. Ese ejemplo puede sanar a muchas personas. Claro, es que hay que hacerlo, pero a veces es duro, a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo hago si yo vivo con mi mamá, no me puedo mudar? Sal de la casa, aunque yo les digo, mira, aunque sea métete en un cuarto con un colchón, o sea, pero aléjate, porque al alejarte tú vas a ver la vida, o sea, tú vas a evolucionar. Ya después que estés bien plantado, ya tú sabes cómo acercarte a mamá, pero mientras tanto no. Hay mamás que inconscientemente quieren que sus hijos estén siempre con ellos, ¿no? Sí, madres que se sienten solas, son niñas criando niños. ¿Okay? Niñas que necesitan esa contención de sus padres y entonces trasladan ese vacío a los hijos. Ok, de repente entonces, hubo una escena de abandono o de pérdida y ahora adultas. Como no se hicieron cargo de ella, entonces le endosan a los hijos la responsabilidad de que se hagan cargo de ellas. Eso también es muy común. Es muy común, ¿no? Interesantísimo. Yo sí conozco varios casos de eso. Sí. Dice Janet Zarzosa, sí, perfectamente. Allá creo que hace referencia a lo que le decía, si es que le resuena lo que usted le había comentado. Estoy trabajando en mí desde que sigo ahora su programa de los otros. Vi a esta maestra Yelile, no tenía estos conocimientos. Agradezco por toda su ayuda. ¿Ya ves? La vieron en los otros. Sí. Ahora vamos con Lore, nos dice, hace tiempo tengo problemas con mi pierna derecha. Me lesioné en 2 caídas diferentes. Primero fue el pie y ahora la rodilla. ¿Qué podrá hacer? Muchas gracias por compartir su conocimiento. Mira, si hablamos de pierna derecha, tiene que ver con lo Para todo tienes una respuesta. Es increíble. Está bien. No, me encanta porque para todo es espectacular. Prosiga, por favor. Pierna derecha, estamos hablando de que hay algo con papá. ¿Ok? Cuando una persona tiene problemas en las piernas en general, es que está huyendo de algo, está muy rápido en la vida y la vida le está diciendo stop. Yo podría decir que la vida te está diciendo detente un poquito y hazte cargo de algo con tu papá. Si hablamos de rodilla, quiere decir que no estoy honrando a algo más grande. En este caso puede ser papá, lo masculino, o tu linaje masculino, ¿ok? Y el pie es el sostén, o sea, es lo que me sostiene, ¿ok? Y también, o sea, definitivamente es la vida diciéndote detente y ya es hora de que sanes un conflicto que puede ser que lo tengas consciente o no, pero con respecto a lo masculino, a tu papá, a tu linaje paterno, ¿ok? Pero hay algo allí con lo masculino que puede ser tu papá o alguien más atrás. Dicho sea de paso, eso me da pie a comentar lo que usted siempre dice, que cualquier representación del cuerpo, dolor, molestia, etcétera, es un reflejo de nosotros mismos. Sí, sí. O sea, es el cuerpo gritando algo de lo cual no soy consciente o soy consciente y no me quiero hacer cargo. Hay un chico que tiene diabetes y la diabetes tiene que ver con mamá, ¿ok? ¿Por qué?
porque la diabetes habla de dulzura, es problemas con el azúcar. Entonces tiene que ver con la dulzura de mamá, o sea, y tú lo ves y es muy unido a su mami, pero no tiene la dulzura de mamá, o la dulzura le hace daño. Wow. ¿Ves? Las personas que logran dar con ese punto, que, a ver, ojo, esto se ve fácil, ¿no? Cuando yo lo explico, lo interpreto, pero es todo un proceso y cuando se llega allí puede ayudar a revertirse la enfermedad. ¿Ok? Para que tú veas, o sea, la vida misma, la dulzura, el exceso de dulce también me come, me daña. A ver, vamos a leer otra pregunta. Dice Lore, ¿podrá ser mi abuelo paterno? Él se fue y mi padre se hizo cargo de sus hermanos. Mi abuelo paterno falleció. Gracias, maestra. Es con tu linaje paterno. Mira, en este caso, fíjate que él muy probablemente se quiso detener y no pudo, fue tu papá por cargar con algo que no le correspondía. Entonces tú podrías estar mostrando algo. Te recomiendo que lo más seguro es que con esa historia que tiene tu papá, tú ves a tu papá como que, no digamos lástima, sino como que, wow, que dura esa vida de papá, ¿no? Cuando vemos a papá de esa manera, agarro la dinámica de él y yo la cargo. Entonces lo que él no pudo hacer, tú lo manifiestas con el accidente. Es decir, un acto simbólico podría ser que tú agarres una cajita donde digas todo el dolor, todo lo que tú viviste, papá, y pongas una silla y digas, aquí está mi papá sentado, y tú le entregues esa historia. ¿Ok? Que esa historia no es tuya. Y papá te entregó tu historia y te inclinas por el problema de rodilla, te inclinas o te tiras al piso y dices, papá, reconozco que a pesar de la historia que tuviste, tú eres más grande que yo y me reconozco pequeña ante ti. Y sueltas esa historia. Eso podría ayudar un poco. Interesante. Siempre hay que darle su lugar, ¿no? Sí, siempre. Sea lo que sea que hayan vivido, o sea... Como hayan sido, o sea, sí, nunca si se desapareció pequeños. Y llegó cuando tenías 35 años, igual. Él te dio la vida. O sea, sin él no existieras, así de sencillo. Solo damos la vida. Mira, esta tía que te comenté la otra vez, ella no conoció y no quiso a su papá, sabe quién es y todo, pero no. Y yo hablando con ella, yo le digo, tía, ¿sabes qué? Si no hubiese sido por tu papá, que preñó a tu mamá para que tú nacieras, yo no me entero de mi historia. Tú no estuvieses ahorita en contacto conmigo. ¿Te das cuenta de lo importante que es tu papá en tu vida? Listo. Interesante. Nos dice Lore, muchas gracias. Eliana Ortiz, Lore nuevamente nos dice, lo haré. Creo que buscaré una constelación grupal. Sí, muchas gracias. Muy bien. Eliana Ortiz nos dice, cada palabra de Yelilé es una agüita aromática de mejorana. Qué lindo, Eliana, gracias. Gracias. Y es que sí, o sea, como para ir cerrando ya, al menos que haya más preguntas, las vamos a leer. ¿Cómo sanar esa parte con mamá? Si es que casi todos los traumas o problemas que tenemos son de mamá. Mira, es dándole lugar a cada evento que la vida te proponga, que te dificulte, que te cause conflicto. Si tú recuerdas tu historia, o sea, es como que yo voy caminando y veo algo que me causa, no sé, me consigo contigo y me dolió porque me volteaste los ojos. Digo, Larry me volteó los ojos, ok, me dolió, pero me voy para allá. O sea, cuando me voltearon los ojos, cuando me hicieron sentir que no era digna de ser mirada. Y siempre tiene que ver con las personas que nos cuidaron, ¿ok? Papá y mamá. O figura materna. Entonces, papá y mamá, o figura materna, o sea, ¿cómo sanar? Entonces,
diciendo que Larry, no, me hiciste, o sea, yo me sentí mal en el momento que me volteaste los ojos, pero esto es mío, o sea, y me reconcilio con eso, o sea, saco de mí el resentir que me ocasionó lo que tú me hiciste. Cuando yo lo saco de mí, estoy sanando allá. O sea, seríamos perfectos si no estuviésemos conflictuados con el mundo. Cada vez que yo me perciba, me descubra o sea consciente de que me estoy peleando con algo, con el tipo que pasó tocando el claxon y no me dejó escuchar, es un conflicto que tengo allá atrás. Y que la vida me lo está mostrando. Yo lo estoy atrayendo para verlo. Mi inconsciente lo está trayendo, así como trae a mis hijos que son rebeldes y tal. Es la vida mostrándome cosas que tengo que sanar. O sea, ¿y qué es lo que hay que sanar? Es que yo no me acuerdo qué fue lo que me hicieron. No importa, ¿qué siente? ¿Qué sentí cuando me volteaste los ojos? Oye, me hiciste sentir como que yo no soy importante. Entonces, ¿en qué momento de mi vida me hicieron sentir que no era importante? ¿Entiendes? Y puede que tú digas, no, pero es que en mi infancia no recuerdo nada. Entonces vete para allá, para la gestación, pero de que lo vas a conseguir allá. O también puede ser en vidas pasadas o en algún familiar, o sea, en el linaje. Sí, yo tengo una lealtad, pero estoy viviendo algo. Para yo poder mostrar esa lealtad, tuve que haberme instalado un programa en mi infancia. O sea, tuve que haberme inyectado el programa que me haga ser leal a... Por lo menos esta chica Lore, que creo que es Lore, que tiene que ver con el linaje paterno y tal, debe haber alguito en lo que tú te sentiste un poquito excluida. Puede haber sido algo tan básico, tan sencillo o tan sutil como que tú llegaste un día, mamá, mira, no sé, saqué 10, pasé, y de repente mamá estaba ocupada y no te pudo atender en ese momento y ¡pac! Ahí ya se grabó en ti un rechazo. Mínimo, fue sutil, pero eso activó la lealtad que tienes con el excluido de tu sistema. Hay un comentario de Amelia Medina. Buenas noches. Últimamente atraigo personas conflictivas. Ese conflicto eres tú. Así sin anestesia. Así sin anestesia. La del conflicto eres tú. O sea, ¿en qué sentido? Lo que atraes... A ver, mira. En este momento, todo lo que yo tengo aquí es mi universo, ¿ok? Tengo el termo, tal. Yo soy dueña de esto. Entonces, todo lo que sucede aquí es porque me pertenece a mí. Si tú atraes constantemente personas conflictivas, es porque quiere decir que para ti el amor se vive a través del conflicto. Pudo haber sido que en tu infancia viste conflicto entre papá y mamá o entre los abuelos. O sea, en donde tú creciste hubo conflicto y como nosotros, a ver, de niño yo digo que tenemos un huequito que todo lo que entra ahí es amor y si me pellizcan, pues para mí el amor es a través de pellizco. Entonces quiere decir que tu lenguaje del amor es a través del conflicto. Y que el conflicto es necesario quizás para sostener la vida en tu universo. Eso también podría ser una lealtad, o sea, habría que buscar el origen, pero así por programa yo diría que es eso. Qué interesante eso que menciona, que de niños así nos peñizquen es amor. Sí, porque el niño... Así te peguen es amor. El niño viene codificado a ver, ¿qué necesita el niño? Respirar. O sea, el niño tiene que sobrevivir, ¿ok? ¿Y qué necesita para sobrevivir? Alimento, aire y contención, ¿ok? Y a nivel emocional, amor, porque se supone que crece gracias al amor. Pero si el medio ambiente en donde estaba el niño era muy conflictivo o muy violento, entonces el amor él lo va a buscar a través de la violencia. Por eso hay personas que, pero es que ¿por qué no dejas a ese tipo si te cae a palo todos los días? Porque él busca amor así. Exactamente. Aunque la persona no quiera, conscientemente. Con el 5% de su cerebro no quiere, pero el 95% es como que el conflicto es lo que yo necesito porque así me siento amada, porque era como el filtro por donde entraba la información de niña. ¿Entiendes? Entonces lo codifica como amor a nivel inconsciente. Eso me hace recordar mucho a lo que menciona Fiorella Muñoz de Conectadas, que tienen que ver los martes y jueves, del dinero. Dice que si en mi vida
en mi infancia yo vi que mis papás se peleaban por dinero, Yo voy a estar peleada con el dinero. yo voy a estar peleado con el dinero. Porque el dinero es el producto del conflicto en mi casa. Interesantísimo, Exacto. interesantísimo. Mire, yo dije que si no había más preguntas ya nos íbamos y ahora están preguntando más. Pregunten más, a ver. Marta Lara dice, hola, buenas noches. Tengo mucho conflicto con mi hijo. Él tiene un negocio y trabajo con él. Y siempre salimos mal. Y él ya es hipertenso. Ay, Marta. Mira, la hipertensión tiene que ver con, tengo que apurarme. O sea, mi cuerpo se prepara para algo que yo considero que es más grande que yo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo recomiendo allí? Ese negocio de quién es. Porque una cosa es el dueño del negocio y otra cosa es los lugares que a nivel sistémico tienes tú con respecto a tu hijo. Si el negocio es de tu hijo, tú tienes que respetar lo que tu hijo diga. Porque es de él. Tienes que respetar sus decisiones. Si él a la hipertensión, o es él el que no te suelta y que dice, mamá, quédate conmigo, pero siempre estamos peleando, entonces quiere decir que él está sintiendo que está cargando con algo que es mucho más grande que él. Entonces, Wow. Qué Qué duro eso. Sí, hay que revisar el organigrama del negocio, así sean ustedes dos. O sea, quién tiene... Los negocios entre padres e hijos hay que meterle la lupa, porque a veces el hijo puede ser el dueño, pero como yo soy la mamá, yo soy la grande, entonces yo quiero echar a un lado a mi hijo quizás en las decisiones que tome, porque quizás yo tengo más experiencia, pero el negocio es de él. Y si él, la decisión él va a llevar el negocio a quiebra, eso tienes tú como madre que respetarlo porque es de él. ¿No puede ser que está muy cerca también? También puede ser. Puede haber allí un apego entre ambos tóxico de alguna manera. Porque si tienen conflicto y siguen juntos, hay una dependencia de ambos allí. Habría que ver qué les decías tú cuando él estaba pequeño, qué lugar de hijo tiene, qué pasa con tu pareja, si se separó, si murió, qué edad tenía él. O sea, son como muchas las aristas que podrían estar allí latentes y que están ocasionando ese conflicto entre ustedes dos. Pero en este caso, o sea, por bienestar, a veces, mira, por bienestar de tu hijo, acuérdate que nosotras como madres lo que queremos es ver a nuestros hijos que crezcan, ¿no? Que vuelen, que hagan su vida. Y a veces es saludable hacernos a un costado y dejar que ellos sigan su camino. Puede ser que por ayudarla también, bueno, no sabemos el contexto, especulando, trabaje con su mamá y en realidad él siente que es una carga por completo. Sí, puede ser. Por eso te digo, habría que ver el contexto en el cual se está desarrollando, pero más o menos a eso es a lo que puedes prestarle atención. A ver, nos dice Amelia Medina, que fue la persona de la pregunta de hace un momento. Últimamente atraigo personas conflictivas. Ya, ese fue su comentario anterior. Ahora nos dice Amelia Medina, mi linaje femenino siempre estuvo solas y mi madre hasta que murió discutiendo con mi papá. Ahí está. Entonces, el caldo de cultivo tuyo es a través del conflicto. O sea, tú te sientes segura en conflicto. Eso. Dio en el clavo una vez más, sorprendiéndonos a todos. Marta Lara Es dice, de él, el negocio es de tu hijo, entonces no te metas en las decisiones. A ver, a mí me falleció... a mí me falleció el hijo más pequeño y el que tiene el negocio quedó como el chico. Él es el segundo de mis hijos. O sea, tenías 3 hijos, ¿no? El segundo viene siendo el amiguero. Pero imagínate tú, o sea, lo arrastró. Y el mayor, Pero fíjate que tú como que le estás dando el lugar a tu segundo hijo. O sea, mira, tu segundo hijo no puede jamás tomar el lugar del hijo que murió. Porque es más o menos lo que está diciendo. El hijo más pequeño y el que tiene el negocio quedó como el chico. O sea, él no es el menor. El menor es el que murió. allá.
de repente... Tu hijo, el que tiene un negocio, tiene un lugar y tú tienes que respetarle ese lugar tanto en el negocio como en tu núcleo. Si él es el segundo, pues es tu segundo hijo, no es el menor. El menor fue el que murió. Tienes que darle lugar al menor, porque tu hijo pudiera estar molesto porque le estás endosando a él, primero, un lugar que no le corresponde y segundo, no estás reconociendo a tu hijo. Obviamente te cuesta reconocer porque es un hijo que murió, o sea, duele. Pero mi invitación es que atravieses ese dolor sin filtro, o sea, con todo lo que eso amerita para que le puedas dar lugar a ese hijo y tu hijo, este segundo hijo, se sienta recompensado y en su lugar. Qué increíble eso, ¿no? Sí. Puede ser que esté tratándolo como el hijo menor de repente. Sí, para por eso llenar está muy pegada con Claro, con y él. él inconscientemente está molesto porque no le están reconociendo su lugar. Dice Diana Miranda. Hola, buenas noches. ¿Qué hacer si mis padres se peleaban por dinero cuando yo era niña y se divorciaron? Gracias desde Hermosillo, Sonora, México. Es que no puedes hacer nada, eso es de tus padres. Ahora, de hacer es si tú ¿Tiene problemas con tienes el dinero? conflicto con el dinero, es porque eso fue lo que aprendiste. O sea, yo en este caso lo que hago es una reprogramación. Primero darle lugar al dinero, sacar al dinero de ese conflicto, porque los conflictos que ellos, a pesar de que ponte tú que se peleaban porque no sé, no era porque papá gastaba dinero en, qué sé yo, en juergas y no alcanzaba para la comida, el conflicto para ti es el dinero y posiblemente eso te haya traído a ti problemas con el dinero. Lo que yo te invito es que le quites al dinero la responsabilidad de ese conflicto y le entregues ese conflicto a tu papá y a tu mamá para liberar eso. Y comienza a tener una relación desde otro lugar con el dinero. Interesante. Marta Lara nos dice, sí, tengo 3 hijos, el mayor es ingeniero y él trabaja en una empresa. Y él está feliz porque está ya lejos como primero. ¿Lejos de mamá? Claro. O sea, que los hijos que están lejos de mamá son felices. No es que te tengas que separar de tu hijo. Lo que pasa es que tienes un desorden, ¿ok? Porque primero tienes que liberar el duelo, quitarle a ese chico, o sea, ese lugar que le estás dando, porque él jamás va a poder tapar el hueco que te dejó tu otro hijo. O sea, no tiene por qué hacerlo, ¿ok? Es un trabajo que tienes que hacer tú. Cuando tu hijo se sienta en su lugar, que tú le reconozcas el lugar al cual él pertenece, ese conflicto que hay entre ustedes va a disminuir. Y me imagino que así como le estás irrespetando a él su lugar, pues también en la empresa quizás también de alguna manera como mamá lo quieras guiar y no, o sea, él no es el niño, él no es el menor, él no es el chiquito, ella es un hombre y que tiene derecho a equivocarse y a levantarse, o sea, déjalo que él evolucione y que aprenda, porque si lo sigues sosteniendo, o sea, va a seguir el conflicto, se va a seguir acrecentando el conflicto entre ustedes dos. Yo conozco casos que les es imposible. ¿Imposible qué? Soltar a los hijos. O sea, dejarlos que se caigan solos, que se levanten, que aprendan. Y bueno, pero cuando ya el hijo está grande, pues, el hijo tiene que hacer conciencia y el que puede hacerlo diferente es el hijo. En este caso estamos respondiéndole a ella porque ella es la que se está dando cuenta. Pero claro, si fuese el muchacho el que estuviese hablando, yo le diría a él, saca a tu mamá, o sea... Saca a tu mamá. Perdón. No, está bien. Me encanta porque es que, a ver, así duela. Es que es la verdad, es eso, o sea... Claro. Puede ser muy directo y claro, nos sonreímos, o bueno, yo me sonrío porque digo, no tiene filtro, pero es la verdad. En realidad yo trato de, a veces, también cuando nos comentan casos, que incluso a veces han comentado y han preguntado acá en el programa, y usted les dice lo mismo que otras personas le dicen, ¿no? Déjalo. La vida le está diciendo a él de 400,000 millones de formas y sigue insistiendo. Sí. Lo que pasa es que cuando se va directo a la herida, la persona evoluciona más rápido. Qué chocante, sí, pero en una sesión obviamente
yo aplico mucha contención a la persona, o sea, mucha técnica para sostener a la persona mientras va viviendo el proceso. Pero te vas a ahorrar. Hay gente que me dice, tengo 10 años yendo al psicólogo y aquí en una sola sesión, eso sí, salí vuelta, pero me sané, o sea, o por lo menos evolucionó, dio ese salto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese es mi estilo, pues. Nos dice que tienen 24 y 22 y son solteros. Dato no menor. Ajá. Si no tienen pareja, bueno, mi amor, o sea, de alguna manera ellos están siendo pareja tuya, simbólicamente. Y por eso no tienen pareja. Sí, eso lo más seguro. Porque les cuesta es lo un poco. más seguro, sí. Uh-huh. Amelia Medina nos dice, gracias por sus respuestas. Me encanta escucharlos y aprender. Me quedé sin saber cómo abordarlo. ¿Cuál es Amelia? Amelia es la de que su linaje femenino siempre estuvo solas y su madre hasta que murió discutía con su papá. La de las relaciones conflictivas que estaban apareciendo. ¿Cómo lo podría A ver, vuelvo abordar? otra vez a la... Gracias por su... o sea, esto no lo puedes abordar sola porque ¿qué es lo que pasa? El conflicto es como... a pesar de que no te gusta, es tu área de confort, ¿ok? Pero quiere decir que el conflicto siempre ha estado presente en tu familia. Una forma es también representa el conflicto y despídete de él, ¿ok? Y otra forma que obviamente que lo consteles, ¿sí? Porque al constelarlo le das lugar al conflicto, suelta la lealtad, pero también puedes sanar lo que ese conflicto provocó en ti cuando tú estabas como niña. Porque si te quedas sin saber cómo abordarlo es porque... Mira, el adulto siempre sabe cómo atravesar la situación. Cuando nosotros creemos que no podemos, estamos en el niño. Porque realmente el niño es el que no tiene recursos literal de ningún tipo para poder abordar y poder superar una situación. Pero el adulto sí. Cuando yo como adulto me quedo estancada, quien está mostrándose es el niño. No el adulto. No el adulto. Entonces los recursos sí tienes cómo hacerlo, pero tienes que, obviamente sola no lo puedes hacer. Qué interesante. Yo, la verdad, me quedo sorprendido. cada conversación nueva con usted me quedo sorprendido. Bueno, en vista que no hay más preguntas y habiendo pasado ya 2 horas... No te creo. Sí. Le quiero agradecer por haber venido un día más a este programa. Y ya saben que a la maestra Yailey la pueden encontrar en Conectadas, que va martes y jueves a las 8:30 hasta las 9:30 o 10. Y en los otros, eventualmente, dependiendo de cómo estén sus tiempos, porque tiene una agenda recargadísima. Por si no saben, la maestra Yailey es consteladora familiar y la mejor del país. ¡Wow! No, del planeta Tierra, como dice el arquitecto Raúl. No, del universo, ¿no? A ver, dice el último comentario, a ver, para no dejarlo sin leer. Janet Zarzosa nos dice, escuchando los demás consejos, mi caso es al revés. Yo los he dejado volar a hacer sus vidas y ellos ahora quieren volver a vivir conmigo y yo no concuerdo con eso. Te pregunto. Perdón. Ahí va. ¿Desde qué lugar tú los dejaste ir? Porque el lugar desde donde los dejaste ir no es el correcto. Porque si no, ellos no quisieran, o sea, ellos no tuvieran el temor de irse a la vida. O sea, ¿los soltaste con inseguridad o los soltaste para demostrarte algo? O el lugar desde que lo hiciste no fue el correcto, definitivamente. Porque si no, ellos no buscaran la manera de volver. O sea, en el fondo hay una parte tuya que quiere tenerlos cerca de ti. Wow. O sea, en realidad, quizás abrir la puerta de la casa no es dejarlos ir. No. Porque igual puedes estar muy presente. A un hijo se deja ir cuando tú respetas su decisión, cuando tú ves que no es pero tiene que tomar la decisión y tiene que, o sea, un hijo tiene que hacer su camino iniciático, o sea, en convertirse en hombre, en convertirse en mujer. Y la única manera es dejándolos que ellos se equivoquen, o sea, y yo creo que de esto un rollo tiene mi hija, ¿no? Que yo veía cosas, pero yo,
O sea, siempre respeté sus decisiones y después ella volvía, pero volvía con un aprendizaje, con una enseñanza que cada día la hacía más adulta. ¿Ok? Porque eso, o sea, es respetar la decisión. Porque de nada vale que yo los deje ir, pero entonces me estoy metiendo en su vida o los estoy guiando. O criticando. O sea, estoy criticando, o sea, aconsejando. Exacto. ¿Tampoco? Esa mujer no me gustó, ese trabajo debería, entonces realmente si no. Si es que yo fuera, yo hiciera esto. Exactamente. Exacto. O sea, incluso de repente no se los manifiestas a ellos, pero tú lo piensas contigo, en tu soledad, ¿ok? Entonces no has dejado ir. Decimos que ya nos vamos y otra vez 5 comentarios. Amelia Medina dice, y los datos suyos para constelarme, estoy en Colombia. La maestra Yelile la pueden encontrar en... mira, mi WhatsApp más 51 935 594 470. Repito, más 51. Más 51, que es el código de Perú. 935 594 470. Y si te puedo atender online, porque mis constelaciones individuales son online. Instagram. Instagram, mi nombre, Yelile Jaime. Sí, Yelile se escribe Y-E-L-I-L-E Jaimes, así como suena. Marta Lara nos dice, he trabajado el duelo con una terapia y me corrió barras de Access. Y sí, me sentí mejor, pero no del todo. Te voy a explicar por qué. La barra, o sea, todas las terapias son buenas, todas, ¿ok? Pero siempre tenemos que hacer conciencia, o sea, tenemos que meter, y hay terapias que nos ayudan, pero evadimos un poquito meternos allí. Cuando tú te metas y pase eso, te haces una barra Access y quedas, ahí sí vas a quedar derechita, porque ya pasaste la selva, ¿no? El duelo. Interesante. Gracias por su consejo. Muy buenas noches, nos dice Marta Lara. Lore nos dice, muchas gracias, muchos cariños para ustedes, me encanta este programa. Carmen Hernández, apenas entré, llegué tarde, saludos, los veré en la repetición. De todas maneras voy a decir algo, yo tengo ahorita un reto por el Día de las Madres de 15 días en donde diariamente les envío una pequeña actividad que lo va a llevar desde lo más sutil a capas poco más profundas en la relación con mamá. Y durante el proceso, por un grupo de WhatsApp, yo los voy acompañando, los voy guiando. Entonces, si alguna de acá está interesada o varias se interesan, pues abrimos un grupo y hacemos ese reto. Claro, está bien, sería genial, la verdad. Sería genial para todas las personas que están interesadas. Entonces, ya saben, la pueden ubicar en el teléfono que ya brindó. ¿Lo podría repetir? Sí. Más 51 935 594 470. Y por Instagram como Yelile Jaimes. Genial. Muchas gracias, Yelile, por haber venido a este programa y en Conectadas y en los otros. Gracias, Larry, por tu invitación y gracias a todas las que participaron. De verdad que me encanta cuando es dinámico, porque a mí de sentarme yo a hablar sola no me gusta. A mí me gusta que la gente me haga preguntas y yo responder, porque creo que así aprendemos y crecemos todos. Claro, así es. Nos dice Eliana, muchas gracias, solo gracias y gracias, bendiciones, bendiciones. Janet Zarzosa, gracias, 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 me encantan estos programas. Chévere, Marta Lara. En contacto conmigo. Igual en los comentarios voy a colocar mi teléfono. Ya, ¿okay? Si no, yo lo anclo también ahí. Perfecto, perfecto. Ok, muchas gracias, señores, muy amables por habernos acompañado en esta charla de hoy. Buenas noches. Maestra Yelile, muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.